Hola, vamos a trabajar para tratar de entender ahora cómo funcionan las repeticiones en una cantidad desconocida de veces. Nosotros habíamos visto ya la cantidad conocida de veces, vamos ahora a recordar. Teníamos la cantidad conocida de veces y la cantidad desconocida de veces. Ustedes pueden ver que la cantidad conocida de veces, o el para, nosotros nos manejábamos con un inicio y un final, y nos manejábamos con una variable de control. En cambio, ahora vamos a trabajar con la cantidad desconocida de veces. En la cantidad desconocida de veces hay dos posibles estructuras. Una se llama mientras y otra repetir. Estas se representan en los lenguajes de programación. En Pascal se representa como uno while y repetir como un repeat. Repeat until, repetir hasta. En el caso del Python, tiene la estructura solamente la estructura mientras y con esa única estructura se puede representar. Esta estructura va a funcionar de manera de que se pueda repetir este bloque hasta que suceda algo, hasta una condición. Esta condición que nosotros vamos a ver es una condición que nos va a dar un final. Tenemos un ejemplo, una estructura repetitiva donde en el enunciado dice que se van ingresando números distintos de 0, salvo el último valor, que el último valor va a ser igual a 0, y al llegar a ese último valor tengo que saber cuánto vale la suma. Bueno, como nosotros lo habíamos visto antes y ustedes saben, vamos a tener que trabajar con un contador. El contador tendrá que tener una suma en 0 y luego, de acuerdo a lo que se va ingresando, va a ir acumulando ese número. Ustedes ven del lado izquierdo cómo resolverlo con el mientras y el lado derecho cómo se resuelve con el repetir. ¿Cuáles son las diferencias? Ustedes ven que en el mientras, la estructura mientras tiene, igual que el para, una forma de L acostada, en donde ustedes ven que esta L acostada tiene while y tiene una condición. Esa condición me dice que mientras que esa condición sea verdadera, se va a repetir todo lo que esté en el bloque. Por lo tanto, ¿yo qué voy a hacer? Voy a leer un número, mientras que este número que yo acabo de leer no sea un 0, voy a acumularlo y luego voy a leer otro número. Volverá a probar si es 0, y si no es 0, volverá a sumarlo y a pedir otro número, y así hasta que en el momento que yo lea un número 0, el while termina de ejecutarse y van a ver que termina siendo con el número la suma de todos los números que habían tenido. El último número no lo tiene en cuenta. En el ejemplo hecho con un repetir, ustedes van a ver que es muy similar. En este caso, la forma que tiene la estructura repetir es una estructura que ustedes ven que dice until, ¿sí? Repetir hasta, repeat until, que tiene la misma forma de L, pero acostada de manera de que queda la parte ancha, o sea, queda más o menos así. O sea, queda una parte larga, que va a decir cuáles bloques incluye, y la condición queda debajo. ¿Esto qué quiere decir? Que a diferencia del otro, se va a repetir ese bloque mientras que esa condición sea verdadera. Perdón, hasta que esa condición sea falsa. Entonces, vamos a ver que yo hago la suma igual a 0, leo un número, lo acumulo, y allí es cuando pregunta si ese número es 0. ¿Qué problema o qué diferencia tiene una forma de solucionarlo y otra? Mientras que, en el mientras, me da la posibilidad de que cuando leo el número y el número es 0, no intenta sumarlo, no intenta hacer nada con ese número, sino que ya terminó. En cambio, si yo lo uso en el repetir, voy a ver que siempre por lo menos una vez lo va a hacer. Siempre lo va a hacer una vez. Y cuando yo estoy teniéndolo en cuenta que va a hacerlo la primera vez, si yo, en el momento que yo ingrese el número 0,
lo va a intentar sumar, que como es el número 0, no, en este caso, en este problema, no va a hacer diferencia, pero lo va a procesar. Y luego recién va a poder evaluar si el número igual a 0, y en el caso que el número sea igual a 0, va a salir. Por lo tanto, en una estructura lo hace de una manera, testeando primero si es que es la solución o no del bucle, y en el otro va a ejecutar y después recién va a testear si es o no la solución del bloque. Ya hablamos de la solución del bloque, diciendo que es la condición que va a hacer que salga del bloque, ¿no? Hay un tema, que es un tema que ustedes van a encontrar muchas veces, que es cómo leer un conjunto de datos con un fin de datos. Un fin de datos es nada más y nada menos que un dato que no pertenece al conjunto de datos, pero me indica que ya no hay más datos. Esto viene de que hace mucho tiempo se utilizaban las tarjetas perforadas. Ahí ven una imagen de cómo era una tarjeta perforada. Y había un lote. Un lote era un conjunto de esas tarjetas que estaban acomodadas, apiladas, para que una lectora fuera sacando de a una y leyéndolas. Y la última tarjeta que indicaba que habían terminado todas las tarjetas para leer era una tarjeta distinta a todas. Era una tarjeta que, si bien tenía forma de tarjeta, lo que decía la tarjeta era un indicador de que no había más tarjeta en realidad. Entonces, de ahí sale el concepto de lo que es fin de datos, que es un valor que va a tener este conjunto de datos, pero que no pertenece a los datos, sino que lo único que hace es indicar que ya no va a haber más datos. Si yo estoy leyendo números, tendrá que ser un número. Si estoy leyendo letras, tendrá que ser una letra. Supongamos que yo quisiera leer letras que están dentro del alfabeto, bueno, tendrá que ser una letra, pero que no esté en el alfabeto. O sea, un asterisco o algún tipo de símbolo que no pertenezca al conjunto. Acá yo tenía el ejemplo anterior, donde yo iba a leer números distintos de 0, y bueno, el fin de datos podrá ser el 0, de tal manera de que el 0 no es parte de los datos, pero cuando yo lea un 0 voy a saber que no hay más datos. La forma que tiene siempre esto es como una especie de receta de cocina, así como habíamos hablado de la suma, o que habíamos hablado de contar o de acumular. El fin de datos se manejan con un conjunto de datos que no sabemos cuántos van a ser, por lo tanto voy a tener que usar un mientras, un while. Voy a leer el primer dato, voy a tener un while que va a ejecutarse mientras que no sea un fin de datos, ese dato que leí no sea el dato de fin de datos. Voy a tener que hacer algo, contaré, acumularé, procesaré de alguna manera, sacaré promedios o lo que haga falta, y luego vuelvo a leer otro dato. Esto hace que en el momento en que el dato que yo leo sea el fin de datos, no vuelva a ejecutar el bloque, sino que en ese mismo momento siga procesando con lo que sigue. Esta forma, esta estructura, es algo que ustedes van a usar muchas veces, y muchas veces van a encontrar que los problemas que ustedes tienen que resolver traen consigo la necesidad de definir cuál es el fin de datos que van a usar. Y en función de cuál es el fin de datos que van a usar, ustedes pueden hacer que esta ejecución de este bloque, este loop, llegue hasta el fin de datos. Fíjense que yo defino cuál es el fin de datos. En este caso yo lo pongo de una manera genérica, donde hablo de hacer lo necesario o hablo que no sea fin de datos, y no digo cuál es lo que yo quiero como fin de datos. Yo hiciera como conjunto de datos números enteros, el fin de datos es un número que no sea un número entero, sea un número negativo, por ejemplo. O si yo hablo de, como dije antes, yo hablo de letras, podrá ser que sean las letras del alfabeto, y cuando viene un asterisco es porque no tengo más letras y porque no hay más que leer. Bueno, esto es todo. Espero que sigamos bien y cuídense.